Bueno, estamos con la clase, ¿sí? Gente del Zoom, si de repente me voy es porque la compu falló, pero bueno, esperaría que no. Buenas. Bien, entonces estamos comenzando con el trabajo práctico número 4. El trabajo práctico número 4 en realidad se compone de dos partes que se terminan enganchando mucho, pero son dos partes. La primera parte, lo que se conoce como álgebra vectorial. Buenas, vamos a trabajar con vectores, pero con vectores viéndolos desde el punto de vista de vectores flecha, es decir, viéndolos como un segmento orientado de una recta. En el práctico que sigue, buenas, en el práctico 5, vamos a trabajar con vectores, pero desde una perspectiva mucho más abstracta, es decir, vectores como elementos de un espacio vectorial. Pero aquí lo vamos a trabajar como vectores flecha. Habrán visto en teoría como un segmento que tiene una flechita. Ya vimos algo de vectores en el práctico 1, ¿sí o no? Como para hacer esos ejercicios de rombos, de cuadrados, etcétera, etcétera. Ya habíamos entrado un poquito en tema ahí. Bueno, no sé quién está porreando la puerta. Buenísimo. Entonces, vayamos con el tema de hoy. Vamos con vectores. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, pongamos aquí vectores. Y algo habrán visto de esto en la teoría, ¿sí? Entonces, lo que quiero que hagamos ahora es que lo traslademos a la práctica. Bien, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el punto uno del práctico? El punto uno del práctico, pongamos más grande, nos dice, según la teoría del álgebra vectorial, defina vector geométrico. Con vector geométrico se refiere a segmento orientado de una recta y describa sus principales características. Cite fuente bibliográfica. Bien, en el COSAC aparece todo esto. ¿Sí? ¿Ya todos tienen el COSAC? Una profe que se jubiló, no sé si vieron sus videos en la teoría en la Moodle, están los videos de teoría de los profes, no sé si los vieron. ¿No? ¿No entraron nunca ahí? Bueno, les muestro. Van aquí a Moodle. Van aquí. Hay gente que entró porque me mandaron ejercicios que ni yo me acordaba que estaban ahí, que lo sacaron de ahí, evidentemente. Van a esta parte, consulta. No, bien. Van a por aquí y van a esto que dice material de estudio. ¿Fueron ahí o no? Bueno, van aquí. Van a donde dice, ¿por qué está desordenado esto? Bueno. Bien, este tendría que estar después. Bueno, van aquí y dice teoría. Y estos son videos. ¿Los entraron a ver? Bueno, los hacen dos personas, ¿sí o no? El profe Giliberti y otra persona, una mujer. Bueno, esa profe era la que antes de la jefa de cátedra, se jubiló hace 2 años, debe ser, ¿sí? Y bueno, ella tenía un Cossack y me lo vendió, un Cossack usado, ¿sí? Así que me compré un Cossack usado, porque no se lo consigue nuevo, a veces no lo publican. Pero bueno, como para contar una anécdota. Y aquí tienen, si no me equivoco, los PDFs de esos videos. ¿Sí? Te abren uno y sale el PDF de esos videos. Ahí está, ¿ves? José Giliberti, el profe de teoría de ahora, y Florencia Lurralde, que era la profe de teoría de antaño, ¿sí? Ya se jubiló. Y evidentemente los libros no los va a usar, entonces, bueno, me vendió un libro y listo. También tiene ella, no sé si me tendría que preguntar, tiene otros libros, tiene el Anton, el Grossman, qué sé yo, y también los vende. Tendría que preguntar si a alguno le interesa, le puede comprar el libro usado a ella. Bien, bueno, volviendo a lo que nos importa, ¿dónde estábamos? Bibliografía, esto cerremos. Bien, ¿hay gente escuchando la clase? Bueno, perfecto. Buenísimo. Entonces, volviendo a la bibliografía, sí. Después, así bajito como hablan, es tan poca gente que yo los escucho, ¿sí?
y me distrae, ¿sí? Me distrae. Buenísimo, entonces vamos a lo que es un vector. Pongamos aquí. Vector, por lo menos para nosotros, un vector geométrico, le pongamos. Vector geométrico. Para nosotros el vector geométrico va a ser un segmento, es un segmento orientado de una recta. ¿Bien? Nosotros ya conocemos el concepto de recta, ¿sí o no? Lo venimos trabajando desde el curso de ingreso, también en el práctico 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, y también conocemos el concepto de segmento, ¿sí o no? El segmento es una porción de recta que va de un punto al otro. En realidad no es que va de un punto al otro, sino que termina uniendo dos puntos. Con segmento orientado de recta, nos referimos a que en este caso sí va a ir de un punto al otro y no en viceversa. Y básicamente la forma, el dibujo de un vector sería algo así, con este, y dibujamos con flechita. Bien, así. La punta de la flecha indica la orientación del vector, ¿sí o no? Y a este vector, por lo menos nosotros aquí en álgebra, lo vamos a denotar, en general, no es que siempre necesariamente sea así, con una letra minúscula, generalmente lo vamos a llamar al primer vector U, al segundo B, al tercer W, una letra U minúscula con una flechita arriba. Si es un vector suelto, ¿bien? ¿Y qué características tiene el vector? ¿Qué les dijeron que tiene el vector? Son tres características. ¿Cuáles son? Tiene módulo, tiene sentido y tiene dirección. Bien, entonces pongamos aquí características del vector. Características. El vector tiene, lo pongamos en orden, aunque bueno, es lo mismo, al fin y al cabo, tiene dirección y vamos diciendo quién da cada cosa. La dirección, ¿quién se la da al vector? La recta donde está aplicado. Recuerden que aquí el vector, si bien lo dibujé de esa forma, le pongamos por atrás lo que sería su recta de acción. Tiene que salir 3, 3, aquí, por acá, ahí, por ejemplo. Fíjense, esa recta la voy a mandar para atrás. Ahí está. Fíjense, esa recta que tenemos es la recta donde está aplicada el vector, ¿sí? Esto se conoce como la recta de acción del vector y es la que le da la dirección, ¿sí? No es algo que vayamos a sacar puntualmente con ese nombre, pero nos sirve, ¿sí? Recién hablaba con la profe de física, con la que van a tener el cuatri que viene en caso que promocionen álgebra y análisis, y me dice que por ahí les cuesta un poquito el tema de vectores. Entonces vamos a como planificar un proyecto para integrar las dos cosas y ver cómo funciona. Bueno, esa es la recta de acción, me da la dirección del vector, ¿sí? Cualquier vector que yo dibuje en esa recta van a tener todas la misma dirección, ¿sí? O sea, yo puedo dibujar otro vector aquí, no lo dibujen, simplemente para mostrar la idea. Yo puedo dibujar otro vector ahí y tiene la misma dirección que el violeta, ¿me siguen? Bien, entonces tenemos dirección. La otra característica que tiene el vector es el sentido, que ¿quién me lo marca el sentido? La flecha, ¿dónde está la flecha? En este caso el vector tiene dos sentidos, o va por un lado o va para el otro en la misma dirección. Si fijada la dirección, tengo dos sentidos, o en este caso va hacia arriba, arriba a la derecha, o va hacia abajo a la izquierda. Es un sentido o el otro. Y por último tenemos el módulo del vector, que el módulo, ¿cómo lo puedo interpretar? Porque es el mismo concepto de módulo de un complejo, es la misma idea. ¿Cómo lo interpreto? Es el qué del vector. La, la longitud del vector, es decir, cuánto mide. El módulo del vector sería lo mismo que sacar la distancia entre el punto inicial y el punto final, ¿sí? Es decir, cuánto mide el segmento. ¿Bien?
¿Están anotando esos detalles? Sí, porque no los estoy escribiendo aquí, pero como para que los anoten. Gente del Zoom, ¿vamos bien? Me responden por el chat de última. ¿Por qué no tengo salida de audio? Me avisan por el chat de última si van bien. Bueno, perfecto, no me dicen nada. Bien, entonces el vector tiene dirección, sentido, módulo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿No? Bien, esto lo que estamos haciendo, el vector mirándolo con dirección, sentido, módulo, es no solamente el vector desde el punto de vista geométrico, sino que estamos viendo lo que sería álgebra vectorial sintética, se conoce. Cuando se trabaja con flechas sin desarrollar las componentes del vector, que podría estar en R2 o en R3, se conoce como álgebra vectorial sintética, que no se suele trabajar ya tanto en la materia. La otra parte o la otra forma de ver el vector, es decir, con sus componentes, ya sean las dos si está en R2 o las tres si está en R3, es álgebra vectorial analítica, es decir, trabajando con sus componentes. Bien, bueno, me dicen que, o no me dicen nada, así que estimo que no hay preguntas. Según la teoría de álgebra vectorial, defina vector geométrico y describa sus principales características. Bien, aquí no lo piden en el ejercicio 1, pero lo agreguemos como para nuestra explicación. Nosotros el vector, dado el sentido que tiene, vamos a hacer que comience en un punto A y que termine en un punto B, ¿sí o no? Escrito de esa forma, el vector también lo podría denotar, es decir, darle el nombre del vector AB, ¿sí o no? Que esto se acuerdan que hicimos en el práctico 1 para lo que era algunos ejercicios. Bueno, si el vector aparece escrito como AB, evidentemente que por nuestra forma de leer, el que está primero en el orden de lectura, A es el punto de origen y B es el punto del extremo, ¿sí? Aquí esto lo voy a tirar un poquito más aquí. Esta es la recta de acción. Y aquí entonces digamos que A es el origen del vector, y B es su extremo, es decir, donde comienza y donde termina. Si yo pusiese el vector, en vez del AB pusiese el BA, ¿sería el mismo vector que la B? ¿Qué tendría distinto de las tres cosas, dirección, sentido y módulo? Solamente el sentido, ¿sí o no? El vector AB con el vector BA van a compartir la misma dirección porque va a estar ubicado exactamente en la misma recta, el mismo módulo, porque la distancia entre A y B es la misma que entre B y A, ¿sí o no? Pero el sentido va a ser contrario, ¿bien? Como para que anoten eso. ¿Y se acuerdan en el práctico 1 cómo dijimos que se calcula el vector AB? Se calcula como extremo menos origen, ¿sí o no? Si quieren lo pongamos aquí. El vector AB se calcula, el vector AB se calcula como extremo menos origen. Pero alguno se preguntó por qué. ¿Alguien se preguntó por qué? Eh, sí, lo podría ver como distancia, pero me es un poquito más profundo. Pero bueno, ahí se preguntaron por qué. ¿Y alguien sabe por qué? ¿No? Bueno, entonces, antes de ver eso, porque el porqué de esto sale de suma de vectores en forma de flechas, que creo que el punto 2 lo pide, dice, ejercicio 2, dados los vectores U y B, determine gráficamente la suma de U más B y enuncie las leyes de adición de vectores. Bueno, entonces pongamos aquí cómo se suman vectores. Entonces pongamos aquí como otro título, suma de vectores, para que después con esto puedan hacer el punto 2. ¿Dijo algo el profe en la teoría respecto a lo del viernes? Bien, eso. ¿Dijo algo, algo más?
Que en la práctica le iban a decir más. Bueno, yo pensé que le iba a decir él porque todavía no quedó bien claro, pero si quieren lo voy diciendo un poquito. En la práctica tenemos que tener el trabajo práctico y nos va a hacer preguntas prácticas y teóricas. Sí, sí. Básicamente haciendo un paréntesis de esto, en lo que van a rendir el viernes se rinde el TP2, ¿sí? Trabajo práctico número 2, números complejos. La idea más o menos es así, todavía no está terminado de cerrar cómo es la metodología, por eso no quiero decir algo como para que lo tomen que es taxativamente así, pero más o menos la idea va por este lado. Yo voy a revisar en plataforma los prácticos que están subidos. Tienen que estar subidos, ya sea que lo hayan subido hasta la fecha y si no lo subieron, tienen que subirlos, ¿sí? Entonces yo me voy a fijar en la plataforma de mi comisión, o sea, la comisión 3 y la 7, quienes subieron el práctico y tiene que estar hasta cierto porcentaje como para que yo les diga, bueno, con eso puede rendir. Si alguno no lo tiene completo, yo considero que no está completo, le voy a avisar y esa persona lo tendrá que resubir para poder rendir el viernes. Hasta ahí se entiende, ¿no? Y ese tiene que estar completo. Entonces, el viernes, de todas formas, van a venir con su práctico a mano, ¿sí? Porque todos lo hicieron a mano, ¿sí o no? A lo sumo le sacaron foto, ¿sí, no? Bien, van a venir con el práctico en la mano y van a rendir. Para eso yo previamente, ya cuando esto esté bien definido, voy a hacer algún tipo de cuestionario, formulario, etcétera, etcétera, para que se anoten en ciertos horarios para rendir. Estimo que me llevará toda la mañana, tipo de 8 a una cosa así, porque entre mis dos comisiones tengo casi 50 personas, si es que no son más. Bien, entonces, si yo me tardo 5 minutos por persona, lo cual sería algo demasiado bueno, quizás sea más tiempo, en una hora puedo meter 12 personas. O sea que en 5 horas puedo meter 60. Más o menos estimando que me puedo llegar a tardar un poco más, siempre hay alguien que se tarda más, etcétera, etcétera, toda la mañana con eso. Entonces yo voy a programar para que se anoten, qué sé yo, 10 personas por hora. Entonces, de 8 a 9 me anoto, y así, como para que yo sepa cómo van a venir a rendir, y después por orden de llegada. Los que están en el turno de, qué sé yo, de 9 a 10, bueno, van llegando y les voy tomando. Las preguntas van a salir de forma aleatoria. No sé si en una bolsita van a haber papelitos, o se puede programar un Excel para que tire un número aleatorio. Va a ser una pregunta aleatoria del práctico 2, que puede ser, sí, ya va, que puede ser de cualquier ejercicio, cualquier inciso. En principio, el profe propone 5 preguntas. A mí me parece mucho 5 preguntas, porque él dice que uno con 30 segundos más o menos ya se da cuenta que el chico sabe. El tema es el que no sabe y comienza a balbucear. No sé si uno le corta la pregunta automáticamente, le da una chance, y ahí es que donde el tiempo se va a comenzar a extender, cosa que a mí mucho no me sirve porque no quiero estar toda la mañana haciendo esto. ¿Sí? Bien, entonces, en principio sería de esa forma. Supuestamente son 5 preguntas. Nosotros habíamos propuesto 2, los profes de práctica. Entonces, con las 2 preguntas correctas ya tienen los 2 puntos del trabajo práctico. Si hay alguna incorrecta, ahí estamos viendo cómo se hace. Supuestamente, en principio, la persona vuelve a la fila, entra una persona más y después tiene que volver a rendir la pregunta. Ahí estamos viendo si es, si quiere, si obligatoriamente tiene que hacerlo, porque está la opción de que se queden con un punto. Hay que definirlo bien a esto, pero en principio es eso, ¿sí? Y la gente que está conmigo, o sea, comisión 3 y 7 rinde conmigo. La gente que, por si alguno va a ver el video después, o los que están ahí escuchando por Zoom, la gente que tiene clases con las comisiones de la profe Castillo, creo que la comisión 1, no sé si tiene en la tarde, también rinde con ella. Y los que tienen clase con la profesora Marira Ríos, también rinden con ella. Los que no, los que tienen clase con la profe Valeria, el profe Daniel, el profe Pablo, Rodrigo, ellos van a rendir con el profe Giliberti y con la profe Hurtado. ¿Bien?
No sé cómo se van a distribuir ellos, pero usted tiene la certeza de que rinden conmigo, ¿sí? Obviamente aquí nadie va a tener el examen aprobado porque resulte más simpático o eso, pero bueno, en principio es eso. Sí, en principio es eso. Recomendación, hasta que esto esté definido claramente, vayan estudiando el práctico 2. Las preguntas serían, estimo, también hay que ver quiénes hacen las preguntas, si cada docente hace la suya, nos vamos a dividir y juntar todas. Pero, por ejemplo, qué sé yo, se sortea ejercicio 2, inciso B. Hay que explicar cómo se hizo. Nada más. Entonces, ¿qué diría yo? Me toca a mí. Bueno, tenemos esta propiedad de conjugación. Parto del miembro de la izquierda y desarrollo para llegar al miembro de la derecha, utilizando el complejo en forma binómica y agrupando, etcétera, etcétera. Como lo hicieron en el práctico, es decir, es explicar lo que hicieron en el práctico. La idea es que si hicieron el práctico a conciencia, no deberían tener problema en sacar esto rápido. Ahora, si no lo hicieron, ahí va a estar el problema. O si lo copiaron. Es decir, lo copiaron, no entendieron qué se hacía, ahí va a estar el problema. Pero bueno, en principio es eso. Pregunta, yo me quería preguntar. No, todas las comisiones subían a Moodle, ¿sí o no? No, no importa, yo me fijaré en los que están ahora y buscaré eso. Pero si está subido en Moodle, está subido ahí y yo buscaré de los que están ahora conmigo quienes los tienen completos. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, sí, obvio. Ahora ya las comisiones anteriores ya no existen. Sí, las comisiones anteriores ya no existen. Son los que están ahora en la 3 o en la 7 van a rendir conmigo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? Todavía no lo tengo suficientemente claro porque falta definir bien, pero bueno, es eso. Eso todavía que lo que no sé. Porque el profe dijo algo así como que explicar un ejercicio, un concepto. Está todo muy nebuloso todavía. Estimo que hasta el viernes se tiene que terminar de definir. ¿Sí? Bien, bueno, sigamos con esto, con el práctico, si no vamos a perder mucho tiempo. Vamos con suma de vectores. ¿Sí? Bueno, creo que habíamos visto suma de vectores, o parcialmente, en el práctico 1. Ahora veamos suma de vectores en forma sintética, es decir, como flechas. Yo voy a tener dos vectores, pongamos dos cualesquiera. Aquí la ventaja de hacerlo gráficamente es que los puedo mover, ¿sí? Tengo el vector U y tengo pongamos otro por allá, tengo el vector B, ¿sí? Bien. Dos vectores flechas cualesquiera con su dirección, con su sentido y con su módulo. En la hoja quizás les cueste un poquito replicar lo que voy a hacer porque van a necesitar una escuadra y un compás para que les quede. La idea de lo que voy a hacer es, lo voy a mover al vector para poner en las posiciones en las cuales los quiero sumar. Es decir, tengo que mantener la dirección, sentido del módulo, con lo cual el que dibuje tiene que ser paralelo al celeste, con lo cual necesitaría una escuadra, y del mismo módulo, con lo cual necesitaría un compás para que mantenga la longitud, ¿sí o no? Bien, pero aquí digitalmente lo puedo hacer de una forma muy sencilla. La primera forma de sumar los dos vectores es hacer que coincidan los dos orígenes, es decir, voy a copiar el primer vector porque puedo y quiero, control C, control V, ahí está el primero, bien, y copio el segundo, control C, control V, ahí está, bien. Si no, de última, lo que pueden hacer es dibujar dos vectores cualesquiera con el origen en común, sí, es la idea, nada más que eso, bien. Tengo entonces eso, le junto el origen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es formar un paralelogramo con los vectores, es decir, recuerden el paralelogramo visto en el práctico 5 del SIU, es un cuadrilátero donde tenemos dos pares de lados paralelos, ¿sí o no? Entonces lo que voy a hacer, voy a agarrar esto, aquí sí tienen que buscar que sea paralelo, lo voy a poner más chiquito, ahí, lo voy a mover,
Y voy a hacer que este vector, que es paralelo al verde, lo voy a dibujar en verde, comience en el extremo de U, ¿sí? Ese sería el lado paralelo al verde. ¿Me siguen con eso? Me fijo a ver si lo puedo poner como esto. No, bueno, ahí está. Bueno, dejo ahí. Bien, tenemos eso. Bien. Después tomo el vector celeste, ahí, y voy a hacer que comience en el extremo del vector verde. ¿Hasta ahí me siguen? Fíjense que lo que se ha formado es un paralelogramo, ¿sí o no? El segmento, si quieren marquemos, los segmentos en celeste, los que serían los vectores en celeste, son paralelos entre sí, por eso les marco esas dos rayitas para marcar que esos dos son paralelos entre sí, y una rayita, es paralelo con ese, ¿sí o no? Bien, la suma de los dos vectores, ¿cómo se obtiene? ¿Alguien sabe aquí? Bien, la suma de los dos vectores es, el paralelogramo si tiene dos diagonales, ¿sí o no? La suma de los dos vectores es la diagonal que va desde el origen en común hacia el vértice opuesto, lógicamente. Entonces la suma de los vectores es esta. Desde el origen en común trazan, bueno, este no es una flecha, trazan una flecha hasta el vértice opuesto. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Ese vector resultante, ¿sí? Este vector resultante es la suma entre U y B. ¿Bien? En forma sintética, es decir, como álgebra vectorial sintética. Fíjense que aquí las componentes de los vectores no están en ninguna parte. ¿Me siguen con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? Bien, fantástico. Esta es una forma de sumarlos, que sería con la regla del paralelogramo. Si quieren pongamos aquí, le podemos poner como título aquí, como la regla del paralelogramo. Regla del paralelogramo. Y la otra, no sé si se llama regla del triángulo, propiedad triangular, no sé si el profe se la mostró en teoría, pero funciona de la siguiente manera. Pongamos aquí propiedad triangular. O algo así es el nombre, no me acuerdo exactamente el nombre, disculpen, pero bueno, lo que sí me acuerdo es cómo funciona. Bien, la propiedad triangular funciona de la siguiente forma. Agarren los dos vectores, pueden poner dos cualesquiera, es lo mismo. Lo que me va a servir aquí para mostrarles es que el vector violeta del resultado va a ser el mismo en los dos casos, eso sí me va a servir, ¿sí? Agarro el primer vector, cualquiera de los dos, ¿sí? Agarro el segundo vector, y ese segundo vector, en vez de hacerle coincidir los dos orígenes, el origen del segundo vector, así donde comienza, lo voy a ubicar donde termina el otro, ¿me siguen? Ahí. Y la suma de los dos vectores va desde el origen del primer vector, lo voy a correr un poquito para que comience ahí en la cuadrícula, va desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo. ¿Qué pongo mal eso? Es este. Bien. Ahí. ¿Me siguen con eso? Y ahí está. Ese vector que acabamos de obtener es el vector U más B. ¿Me siguen con esto? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sí? Este vector violeta, ¿cómo tiene que ser con el violeta que está arriba? Tiene que ser exactamente igual, o sea, tiene que tener misma dirección, mismo sentido, mismo módulo. Aquí el programa me permite verificarlo. Lo voy a poner por aquí. Y salvando el hecho de que la línea es un poquito gruesa y podría estar desviado un poquito, debería ser prácticamente igual a este. Y sacando un poco la inclinación de cómo salen las flechas,
matemáticamente sé que son iguales, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? Fíjense el siguiente detalle, que esto también me lo permite hacer. Aquí hice U más B. ¿Qué pasa si hago B más U? ¿Cambia el sentido o el resultado debería ser el mismo? Si yo hago B más U, lo que estaría haciendo es ver si son conmutables, ¿sí o no? Y en principio, ¿los vectores deberían ser conmutables o no? ¿La suma de vectores debería dar lo mismo? Bueno, veamos. Voy a agarrar el vector B, lo voy a colocar primero el vector B, lo pongamos por aquí. Ustedes para hacerlo en la hoja, salvo que hayan hecho con vectores exactamente con los mismos cuadraditos, abajo, arriba, les va a costar un poquito hacerlo, pero aquí gráficamente yo tengo la ventaja de que sí lo puedo hacer. Hagamos B más U, este tiene que comenzar aquí, pongamos justo ahí, así queda bien, y la suma tiene que ser igual que hace rato, desde el origen del comienzo al final del segundo. Ahí, a ver si coincide. Ahí. Sacando el hecho de que está hecho a mano y que podrían llegar a quedar sutilmente distintos en el dibujo, haciendo la fracción matemática, es decir, obviando los defectos del dibujo, ¿creen que son iguales o no? Sí, son iguales. Fíjense que lo traté de hacer lo más prolijo posible, lo pongamos aquí. Son iguales, ¿sí o no? Sacando los detalles del dibujo, son exactamente iguales, ¿sí o no? O sea que, dado que el vector U y el vector B son vectores cualesquiera, acabamos de demostrar la propiedad conmutativa de la suma de vectores, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Convencidos ahora que son conmutables? ¿Sí? Bien. Entonces acabamos de probar la propiedad conmutativa de los vectores. ¿Preguntas con eso? ¿Me siguen? Bien, ¿qué ventaja tiene la propiedad triangular que no tiene la del paralelogramo? La propiedad triangular tiene la ventaja que me permite sumar muchos vectores al mismo tiempo. Fíjense que si yo quisiese sumar 3 o 4 vectores al mismo tiempo, con regla del paralelogramo, tendría que sumar los dos primeros, armar el paralelogramo, a obtener el resultado. Con el resultado y el tercer vector, volver a armar un paralelogramo, sacar el resultado. Con el resultado del cuarto vector, volver a armar un paralelogramo y sacar el resultado final. Se hace súper largo, ¿sí o no? Bien. En cambio, la propiedad triangular lo hagamos con tres vectores distintos, ¿ya? Para sumar tres vectores, ya pongan tres vectores cualesquiera. Por ejemplo, tengo el vector U, que no es el mismo de hace rato. Tengo un vector B, por ejemplo, que haga esto. Y si tengo un vector más para sumar, ¿dónde lo agregaría con esta propiedad? En el extremo del verde, ¿sí o no? Entonces yo tengo un tercer vector, W, lo agrego aquí, por ejemplo, y la suma va ¿de dónde a dónde? La suma va del origen del primero de todos hasta el extremo del que está el último, ¿sí o no? Entonces esta suma iría desde aquí hasta aquí, lo cual esta propiedad es bastante útil para sumar muchos vectores al mismo tiempo. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Y si tuviese un cuarto vector, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta que los completa todos. Este vector es el vector U más B más W. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda. Gente del Zoom no me dice nada, no sé si están vivos, no sé si me escuchan. Bien, aquí en el aula alguna pregunta, duda. ¿No? Bien, esa entonces es la suma de vectores. En la cartilla nos piden que demos, vamos de vuelta al práctico 4, me pasé un poquito. Nos pide que enunciemos las leyes de adición de vectores. ¿A qué se refiere con las leyes? A las propiedades, ¿sí o no? ¿Cuáles son las propiedades? ¿Cuántas y cuáles?
porque ya la saben. Las leyes de adición de vectores, curiosamente, son las mismas 5 que la de suma de complejos. ¿Por qué? Porque el complejo, puesto en el plano complejo, lo puedo tomar como un vector, ¿sí o no? Es decir, yo al número complejo, si lo ubico aquí, ¿se acuerdan que le poníamos módulo? Si yo le doy un sentido, ahí, pueden verificar que la suma de complejos es como suma de vectores, porque es suma de pares ordenados, lo que sería sumar vectores en forma analítica. Bueno, o sea que las mismas 5 propiedades de la suma de complejos también son las 5 propiedades de la suma de vectores. Las pongamos aquí, propiedades, solamente les voy a poner el nombre, propiedades de la suma de vectores. Son 5. 1, 2, 3, no sé si entrar aquí, 4, 5. Primera propiedad, ley de cierre. ¿Qué quiere decir que tenga ley de cierre? La suma de dos vectores me da otro vector. Lo estamos viendo aquí gráficamente, ¿sí o no? Bien. Después, ¿qué otra propiedad tenemos? Conmutativa. Bien, perfecto. Conmutativa. Y la conmutativa la acabamos de demostrar, porque esto, en forma de álgebra vectorial sintética, vale como demostración de propiedad conmutativa. Agarré dos vectores flecha cualesquiera y gráficamente estoy viendo que da lo mismo hacer U más B que B más U. ¿Sí o no? Bien, perfecto. Quizás es una demostración más formal, pero aquí creo que con eso tendría que alcanzar. ¿Qué propiedad sigue? La propiedad asociativa, ¿qué me dice? Sí, el orden, pero sumando ¿cuántos vectores? Tres vectores. Bien, sumando tres vectores, da lo mismo hacer U más B y al resultado sumarle W, que hacer primero la suma entre B y W y después sumarle U, ¿sí o no? Fíjense que en este esquema puedo meter la propiedad asociativa, ¿sí o no? Fíjense que si tomo este vector naranja, ¿quién es? Ese vector es U más B. Y fíjense que por cómo está el esquema, la suma del vector naranja con el vector rosa me da el violeta, ¿sí o no? Hago U más B primero, le sumo W y me da el vector de abajo, ¿sí o no? La otra forma de sumarlo, ¿cuál sería? La otra forma de sumarlo sería, para mostrar la asociativa, sería sumar B más W. Necesito otro color, pongamos este. No sé ahí en el proyector cómo se ven, los tres que llegan abajo se ven todos iguales. Pero bueno, esa diagonal, ¿quién sería? Esta diagonal es B más W, ¿sí o no? Y fíjense que ¿qué estaría sumando? Estaría sumando U, creo que se ve en este amarillo acá, estaría sumando U más B más W, y en todos los casos me da el violeta de abajo, este. ¿Sí o no? ¿Bien? O sea que acabo de probar la propiedad asociativa. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. Entonces ahí tenemos todo con la álgebra vectorial sintética. ¿Y cuáles dos me faltan? El elemento, la existencia del neutro y la existencia del opuesto. Entonces aquí pongamos existencia, lo pongo así para no ocupar tanto espacio, existencia del neutro y existencia del opuesto. El neutro, ¿quién sería? Más que el cero se llamaría. El neutro es el vector nulo, ¿sí? Y el vector nulo pregunta, ¿tiene dirección, sentido y módulo?
No, el vector nulo vendría a ser un punto, al fin y al cabo, es algo puntual. El vector nulo no tiene ni dirección, ni sentido, y bueno, en realidad si tiene módulo, el módulo es cuánto. Y el módulo es cero, ¿sí? El vector nulo tiene módulo cero, y en base a eso, dado que no tiene una longitud, no tiene ni dirección ni sentido. Bueno, el vector nulo es el neutro de la suma. Y creo que es bastante claro. Si yo a cualquiera de esos dos vectores, el celeste o el verde, le sumo un puntito que infinitesimalmente no tiene longitud, me queda el mismo vector, ¿sí o no? Bien. Y tengo la existencia del opuesto. ¿Quién es el opuesto? Bien, es el vector que con su original tiene la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido contrario. De tal forma que si yo sumo un vector con su opuesto, ¿qué me da de resultado? Me da de resultado el vector nulo. Gráficamente tiene sentido, fíjense, esto no lo copien, pero como para que lo vean, yo tengo el vector u y con propiedad triangular le quiero sumar su opuesto. Lo que voy a hacer es, voy a dar vuelta, a ver si me deja, darlo vuelta, girar, ahí, tengo que volver a girar, mira, para otro lado. 90 a la izquierda, 90 a la izquierda de vuelta. Ahí está. Bien, si yo lo sumo a este con el otro, con propiedad triangular, ¿qué va a pasar? Si coloco el extremo de este, pero en el origen de este, en el extremo del otro, me quedaría eso, ¿sí o no? Y el vector resultante va desde el origen del celeste, que está aquí, hasta el extremo del rosa, que está acá, ¿sí o no? Luego, no tengo los mismos puntos, como extremo y origen, ¿sí o no? Luego no tengo módulo, el módulo es cero, y el vector que queda es el nulo, ¿sí? Gráficamente, esa es la propiedad de la existencia del opuesto. ¿Bien? Perfecto. Hasta ahí, preguntas, dudas, ¿no? Buenísimo. Voy a decir cómo lo denoto al opuesto. El opuesto se lo denota como menos el vector, ¿sí? Se lo denota como menos el vector en el caso de que esté nombrado de esta forma y en caso de que esté nombrado como extremo y origen, por ejemplo, AB, el opuesto iría como BA. También lo puedes poner como menos AB, pero sería BA al fin y al cabo, ¿sí? Sí. La conmutativa. ¿Se puede explicar de vuelta? Sí, rápido. Sí, la ley conmutativa es la que está puesta aquí en estos dos. ¿Sí? No sé si exactamente esta es la demostración formal, habría que mirar el COSAC si las demuestra, pero conmutativa, me da lo mismo sumar primero el celeste y después el verde que poner primero el verde y después el celeste. Porque según la propiedad triangular, lo que tengo es, pongo este y después pongo este y me da ese vector. Si lo voy a hacer al revés, B más U, primero pongo el verde, después el celeste y me queda eso. Ahora, si yo la propiedad conmutativa la miro desde el punto de vista regla programa, da lo mismo igual, sí, da lo mismo cualquiera, porque si los tengo que ubicar con el mismo origen en común, hacer U más B o B más U no me va a cambiar ni la posición de los vectores, ni la forma del programa, ¿sí o no? O sea que aquí también estoy viendo que da lo mismo sumarlos, B más U que U más B, porque la forma no va a cambiar, como pasó en la propiedad triangular. ¿Me siguen? ¿Sí? Bien, tenemos eso. Ahí tenemos la suma de vectores. Veamos rápidamente, como caso particular, la resta de vectores. Recuerden que la resta es un caso particular de suma, ¿sí o no? En la resta, en realidad, ¿qué estoy haciendo? Si yo quiero hacer la resta entre U y menos B, ¿qué estoy haciendo en realidad? Estoy sumando U ¿con quién? Con el opuesto de B, ¿me siguen? Con el opuesto de B. Entonces, agarremos los vectores que están allá, yo los voy a agarrar para que vean que da una cosa en particular. Voy a tomar los vectores, este va a ser U, ¿bien?
Lo pongo por aquí. Y el opuesto de B, bueno, le tengo que cambiar el sentido, ¿sí o no? Entonces yo voy a agarrar el vector para que en la pizarra después quede bien, le saquemos el nombre y lo demos vuelta. Girar, a ver si lo gira completo. No, bueno, ahí está. Bien, ese es el opuesto de B, ¿sí o no? Bien, lo vamos a denotar como menos B. Y como aquí los puedo juntar, lo hagamos con propiedad triangular. Entonces, dado que son conmutativos, pongamos aquí U. Si yo sé que en la hojita cuesta hacerlo, pero bueno, como yo tengo la posibilidad de hacerlo aquí con el programa, lo voy a poner este un poquito más acá, más abajo este. Ahí está. Y la suma la pongamos con otro color para poder comparar. La suma de esto me quedaría de aquí hasta aquí, ¿sí o no? Bien. Esto es U menos B. ¿Me siguen con eso? Bien, esto es U menos B. Y ahora viene la magia de poder hacerlo en forma digital y no en pizarrón, porque en pizarrón esto no habría forma de hacerlo. Voy a agarrar este vector y me lo voy a llevar arriba, a el paralelogramo. Bien, lo voy a poner por aquí. Coincidencia que caiga justo en la otra diagonal del paralelogramo. No, no es coincidencia, ¿sí? Obviamente que en la hojita de ustedes, sí, yo sé que es muy difícil hacerlo, tendrían que hacer todos los vectores iguales. La recomendación, si de última lo quieren hacer en la hoja, es para guiarse, tomar los vectores con la misma cuadrícula, es decir, tomo dos para aquí, tres para allá, como una pendiente, entonces yo sé que ese vector siempre lo dibujo así, y otro, qué sé yo, uno y tres, entonces yo con los cuadraditos los puedo dibujar siempre iguales, para no tener que trasladarlo con escuadra. Pero si no lo hicieron así, ya fue. Bueno, fíjense que ese vector rosa coincide exactamente ahí. En el paralelogramo ustedes que hicieron, sí tracen la otra diagonal y pongan el nombre, este es U menos B. Bien, eso sí háganlo en la red del paralelogramo, pónganlo y pongan U menos B. Aquí voy a correr un poquito el nombre para que no quede tachado y el otro es U más B. Entonces la regla del paralelogramo tiene la ventaja de que la diagonal que parte desde el origen en común es la suma y la otra diagonal es la resta. ¿Bien? Pero fíjense que la pregunta que les podría surgir es, la otra diagonal, ¿de dónde la comienzo? Porque fíjense que aquí comienza en el extremo de B y llega al extremo de U, ¿sí o no? Bueno, ya veamos eso. Hagamos la otra resta. ¿Qué pasa si hago la resta entre B menos U? La resta por sí misma es conmutativa, no esta suma, sino la resta. Es decir, en vez de hacer U menos B, yo hago B menos U. ¿La resta es conmutativa? No, pero no es que salga un cualquier cosa. Si yo hago B menos U, ¿qué va a salir? Va a salir el vector rosa cambiado de sentido, porque lo único que estoy haciendo es sacarlos al revés. Pero bueno, lo veamos. Esto sería ¿quién? Esto sería hacer B más el opuesto de U. Bueno, si ya siguieron el tema de tomar los cuadraditos, trabájelo con cuadraditos para que este me quede de la misma forma que el otro. Yo voy a buscar los que tengo. Entonces sería B, agarro mi vector B así como está, y necesito el opuesto de U. No sé si lo saqué al opuesto de U en alguna parte. No, bueno, necesito el opuesto de U. Entonces, dejen que arme el opuesto de U, lo voy a girar. Bueno, ahí está el opuesto de U, se dio vuelta el nombre.
y este es menos u, ¿que no? Bien, ese menos u, y lo hago arrancar en el extremo de b. Lo mejor que quede para que coincida. Fíjense que claramente el sentido no es el mismo, eso se ve de entrada, porque este apunta para abajo, ¿sí o no? Pero volviendo al tema de que dejamos de lado los defectos de dibujarlos a ojo, dibujándolo en GeoGebra sí quedarían exactos porque trabajaría con puntos, pero bueno, este vector es ¿quién? Este es b menos u. ¿Y cómo lo ven respecto al otro vector rosa? Si quieren este lo pongamos en naranja, así se ve mejor. ¿Cómo ven el vector? No, no sé si se nota la diferencia de colores en la pizarra aquí, pero este vector es b menos u. ¿Cómo lo notan con respecto al vector rosa? Los dos son exactamente iguales, salvo por el sentido, ¿sí o no? Tienen la misma dirección y el mismo módulo, ¿sí o no? Bien, si yo lo agarro y lo comparo con el vector rosa, sacando los defectos del dibujo, que no coinciden exactamente, pero sacando los defectos del dibujo son los mismos, ¿sí o no? Y si yo lo llevo arriba, que ya no lo voy a poner porque va a ser mucho manchancho, pero también es la otra diagonal del paralelogramo, ¿sí o no? Bien, y fíjense entonces que cómo podríamos tomar una reglita para saber en qué sentido dibujo la diagonal y saber si es u menos b o es b menos u. Bueno, este vector u menos b, así como está planteado, u menos b, sigue la misma regla que este b menos a, que nos va a servir para después. Fíjense que esto es extremo menos origen, ¿sí o no? Bueno, aquí esto es, fíjense, este va a ser el extremo, o sea, donde termina, extremo, y este es el origen. O sea que si yo tengo el vector u menos b, es extremo menos origen. Termina en u y comienza en b. Es decir, termina donde termina u y comienza donde termina b. Si estoy haciendo regla de programa. ¿Me siguen? Fíjense que ¿dónde está el origen? Según lo que puse aquí, el origen está en b. Bueno, el origen está aquí, donde termina b. Y el extremo está donde termina u. ¿Me siguen con eso, chicos? ¿Sí? Si yo hubiese hecho el otro, este, este sería b menos u, ¿sí o no? B extremo menos origen, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Me van siguiendo con eso? ¿Preguntas, dudas, gente del Zoom? ¿Me sigue? ¿Me escucha, por lo menos? Después todo esto lo terminamos. Estamos en el plano. Eh, Bien, sí, ahora estamos en el plano porque la hoja donde estamos trabajando es un plano, sí, la hoja donde están escribiendo es el plano. Si lo vamos a llevar a coordenadas x e y, x y z en el espacio, sí, lo vamos a llevar a álgebra vectorial analítica. Pero primero lo estamos desglosando desde la álgebra vectorial sintética, como para que se entienda cómo funciona, y después lo vamos a trabajar por coordenadas. Bien, perfecto. No sé si la pregunta es. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver el por qué el vector AB lo puedo calcular como B menos A. Entonces vamos a aquí a un detalle acá. Pongamos aquí otra cosa, otro concepto, pongamos dentro de lo que es resta, otro concepto. Y veamos entonces cómo se calcula el vector AB. Bien, entonces, yo voy a tener aquí tres puntos. Voy a tener el punto A, márquenlo en cierta parte de su cuadrícula. ¿Todos están trabajando con hoja cuadriculada? Sí, no. La recomendación, bueno, este práctico en realidad no tiene gráficas, no vamos a hacer gráficas, y al fin y al cabo del parcial, lo único que puede llegar a tener gráfica es
las raíces enésimas de un complejo, o sea que de última no necesitan tanto. Pero para el práctico 8 y 9 de cónicas y cuádricas del tercer parcial, ahí sí hay que dibujar mucho y la recomendación es mínimo hoja cuadriculada. Hoja milimetrada sería medio, bueno, pueden usar si quieren, pero con cuadriculada alcanza, ¿sí? Pero bueno, por ahí es mejor. Entonces marco un puntito A, marco un puntito B, en la hoja lisa también sirve, y marcamos el vector AB. Ahora, ¿por qué el vector AB lo puedo calcular? Que esto nos va a servir también para la parte analítica, como la resta de las componentes del punto B menos las componentes del punto A. Bueno, veamos. Aquí todavía no lo hicimos entrar en juego, pero yo puedo dar un sistema de referencia tomando un origen de coordenadas, es decir, donde va a estar ubicado el vector nulo. Entonces, pongo aquí algún punto que lo voy a llamar O, ¿sí? Es la letra O, no es el número 0. Y este es el origen de coordenadas. No es la letra, pero no es el número 0, es la letra O. Y es el origen de coordenadas. Les dieron en teoría el concepto de vector de posición, ¿no? Lo mencionó así muy a la pasada. Vector de posición. Bueno, un vector de posición, ¿cómo? Directo. No, el vector director es particularmente el vector de posición que le da la dirección al eje X y al eje Y, o vector director sería el que da dirección a la recta, más bien. No, el vector de posición tiene una correspondencia biunívoca con su extremo, ¿bien? Pero sin entrar en tanto detalle, el vector de posición es un vector cuyo origen está en el origen de coordenadas y cuyo extremo es algún punto en el plano o en el espacio con el cual analíticamente las componentes del vector de posición son las mismas que las de su punto extremo. Y por eso está la correspondencia biunívoca, es decir, para cada punto del plano hay solamente un vector de posición, porque sería el extremo en el punto del plano o del espacio, y el origen en el origen de coordenadas. Entonces, tomando el origen como el origen de coordenadas, voy a tomar este vector de posición, que lo voy a llamar directamente el vector A. Sí, le pueden poner el vector OA, pero es lo mismo, ¿sí? Acá si quieren, después anotamos que es un vector de posición, y aquí el vector B, ¿sí o no? Podemos aclarar aquí que A y B son vectores de posición. A y B son vectores de posición. ¿Qué características tienen por ser vectores de posición? Que las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas, ya yendo a la parte analítica, las coordenadas de los vectores A y B son las mismas coordenadas que los puntos A y B, ¿sí? Característica del vector de posición. Ahora, yendo a la parte de álgebra vectorial sintética, fíjense que aquí se me está armando el paralelogramo, ¿sí o no? Si ustedes lo prolongan, el paralelogramo seguiría por acá, por aquí y por allá, ¿sí o no? Y la diagonal que tengo aquí es la de la resta, ¿me siguen? ¿Sí o no? Entonces, de aquí lo que estaríamos viendo es qué cosa. Lo que estaríamos viendo, lo vamos a ver de dos formas para que no se me pierdan, es qué cosa. Que el vector AB como resta es quien es, como dijimos arriba, el vector AB, donde está, tiene que ser extremo menos origen. Entonces me fijo, extremo, ¿dónde termina? Termina en el vector B. Extremo
menos origen, donde comienza en el vector A. ¿Me siguen con eso? Ahora, como les acabo de decir, como A y B son vectores de posición, las coordenadas del vector B y el vector A son las mismas que sus puntos y por eso lo calculamos como el punto B menos el punto A. Pero en realidad lo que sabemos, o tenemos que saber, es que conceptualmente no es que estemos restando puntos, sino que en realidad estamos restando vectores. Bien, de ahí viene eso. ¿Me siguen con eso? Si no lo vieron de esta forma, lo podemos ver de otra. Fíjense que en vez de buscar la resta entre el rosa y el celeste, lo que podría hacer es ver el rosa como la suma del celeste más el violeta, ¿sí o no? Bien, entonces, si sumo el celeste, A, más el violeta, que es B, el AB, con regla del triángulo, me tiene que dar como resultado el vector rosa. ¿Eso se sigue? ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense, saquemos un ratito el rosa. Si yo sumo el celeste con el violeta, están listos para sumarse, ¿sí o no? Tengo primero el celeste y donde termina el celeste he colocado el violeta. La suma de ellos dos va desde el origen en común, desde el punto O hasta el punto B, que sería el rosa, ¿sí o no? Bien. ¿Y cómo puedo despejar de aquí? ¿Qué haría para despejar el vector AB? Paso restando el vector A. ¿Se puede pasar restando? ¿Por qué? Sería equivalente a hacer ¿qué? Bien, perfecto. Por las propiedades que enunciamos allá arriba, técnicamente yo sumaría el vector menos A miembro a miembro, ¿sí o no? Por propiedad conmutativa, haría que A y menos A queden juntos. A más menos A me daría el vector nulo y AB más el vector nulo me daría el AB, ¿sí o no? Y del otro lado, B más menos A es la definición de resta y me queda B menos A, que puesto que son vectores de posición, me queda B menos A. ¿Sí o no? ¿Van siguiendo con esto? ¿Preguntas, dudas? Estamos analizando todo lo que es la parte sintética de los vectores. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Sí? ¿No? Buenísimo, tenemos eso. Con eso más o menos estaríamos con el punto número 2, ¿sí? Viendo vectores y suma de vectores. Después, en el punto 3 aquí está mal tipeado, pero juraría que el archivo que me mandó la profe estaba tipeado así. Quizás se descompaginó cuando ella me lo mandó, ahora les digo cómo queda. Eh, no, está TP4, TP1 acá. TP4. Ajá, no, estaba bien tipeado. No sé qué pasó. Cuando lo copié quizás quedó mal. Aquí está bien tipeado. Bueno, quedó mal en la cartilla. Así va ese inciso del TP4. Está bien tipeado. Y quizás cuando lo pasé se descompaginó. Y bueno, ahí está. Ya lo vamos a corregir. Bien, vamos al ejercicio 3. Dice, dado un vector U y un escalar K arbitrario, defina y grafique K por U. ¿Qué es lo que hace K? Un número real K. Recuerden que la palabra escalar se refiere a un número real, ¿sí o no? Ya lo vimos para matrices, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando yo multiplico un vector en forma de flecha, ¿sí? En forma de flecha, con un escalar K? ¿Qué le hace al vector? De las características que tiene aquí: dirección, sentido, módulo. Cuando yo multiplico un vector por un escalar, ¿qué de esto se puede modificar y qué no en función de K?
Se puede modificar el módulo y el sentido, ¿sí o no? La dirección se modifica, no, sacando obviamente que no multiplicamos por un k igual a 0, porque en ese caso haría aparecer el vector nulo, pero dejando de lado ese caso, va a modificar el módulo y va a modificar el sentido. Entonces vamos para allá. Vamos aquí. Esa operación se conoce como producto de un vector por un escalar, ¿sí? Producto de un vector por un escalar. Y esta no la trabajamos puntualmente en complejos, porque en complejos sería como multiplicar un complejo por un número real, y no la miramos tan así porque no era algo tan necesario. Bien, producto de un vector por un escalar. Y eso tiene varias características. En el COSAC está desarrollado con bastante profundidad, pero básicamente vamos a tener esto. Sea U un vector, sea U un vector, y K perteneciente a los reales, porque vamos a trabajar con componentes reales, y K perteneciente a los reales, un escalar. La consigna pide que defina y grafique. Bueno, la definición había que buscarla formalmente en el libro. Yo voy a tratar de colocarla, pero básicamente sería lo siguiente. Sea un vector y K un escalar, definimos, vamos a ponernos aquí, definimos dos puntos, el vector K por U, y para definirlo en forma sintética, es decir, como vector geométrico, como vector flecha, yo tengo que definirle la dirección, el sentido y el módulo. Entonces definamos las tres cosas. Definimos K por U con, no sé si así sería la definición formal, después las buscan bien en el COSAC, con qué cosa abramos unas llaves para explicar qué dirección, qué sentido y qué módulo va a tener. Entonces pongamos aquí, dirección, ¿qué dirección tiene? Para escribir aquí dirección, dos puntos, lo más fácil es poner dirección U, como para hacer un poquito más explícito, si el que lea lo entienda, sería la misma que U, ¿sí o no? Bueno, ponemos eso, dirección la misma que U. La misma que U, la misma de U, si quieren pueden poner. Es decir, multiplicar un vector por un escalar no modifica la dirección. Si quieren arriba, si tienen espacio, colóquelo, me faltó ponerlo, pongamos con K distinto de 0. No quiere decir que no se pueda multiplicar por 0, aquí con K distinto de 0, pero ¿qué pasa si multiplico un vector por el número 0? El número 0, al igual que con números reales, es el elemento absorbente del producto, y un vector multiplicado por 0 me queda el vector nulo. ¿Sí? Bien, buenísimo. Dirección tenemos eso. Módulo del vector. Es dirección, sentido, módulo. No, pero primero vamos con el sentido, mala mía, perdón. Dirección, sentido, módulo. Sentido del vector. ¿Qué sentido va a tener? Quiero que me digan ustedes, quiero que lo razonen. Bien. Bien, perfecto. Creo que es un poquito de lógica. Si K es un número positivo, le mantiene el sentido, ¿sí o no? Si K es un número negativo, el sentido es el contrario. Lo que nos pasó justamente aquí, fíjense que, si bien todavía no lo habíamos definido, el vector menos b básicamente es el vector b multiplicado por el escalar menos 1, ¿sí o no? Le mantiene la dirección, le mantiene el módulo, pero le cambia el sentido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un número negativo. Bueno, entonces, sentido, yo voy a pechar un poquito más esto a la izquierda. Para el sentido tenemos dos opciones. Si K es mayor que 0, si K es mayor que 0, el mismo de U, ¿sí? El mismo de U,
Es decir, no me altera el sentido si K es positivo. Y si K es menor que 0, podrían haber puesto como unas llavecitas. Si K es menor que 0, el opuesto de U. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y por último, ahora sí, pasemos a definir el módulo. ¿Cómo quedaría el módulo de esta operación? Lo pensemos un poquito. Yo tengo un vector, ¿sí? Cualquiera. Lo multiplico por 2. Gráficamente, ¿cómo lo vería? Se duplica el tamaño del vector, ¿sí o no? Si lo multipliqué por 2, solamente se duplica el tamaño, mantiene la dirección y el sentido, ¿sí o no? O sea, paso a tener un vector el doble de largo. Bien. Si lo multiplico por un medio, pasa a ser de la mitad del tamaño. Bien. Recuerden que estamos analizando solamente el módulo. Ahora, si lo multiplico por -2, el tamaño. Bien, pero dejémoslo del sentido, solamente el tamaño. Yo lo multiplico por -2. El tamaño del nuevo vector respecto al original. ¿Cuánto es? El doble. Bien, el doble. Si lo multiplico por -1/2, el tamaño se reduce a la mitad. Bien, entonces el módulo va a ser el módulo del original multiplicado por ¿cuánto? Por el valor absoluto de K, ¿sí o no? Bien, entonces el módulo de mi nuevo vector, el módulo de K por U, va a ser igual al valor absoluto de K. ¿Por qué valor absoluto? Porque justamente para los casos que multiplique por un negativo, por ejemplo, cuando multiplico por -2, si el vector duplica su tamaño, debo multiplicarlo por el número 2, es decir, por el valor absoluto de -2. El valor absoluto de K por o también le puede decir módulo de K, pero prefiero diferenciar entre valor absoluto y módulo, el valor absoluto de K por el módulo del vector U. Y básicamente aquí podríamos analizar qué pasa con el tamaño. Si K es, ¿cuánto tiene que valer K para que U mantenga su tamaño? ¿Solamente uno? Uno y -1, ¿sí o no? Con uno y -1 mantiene el tamaño, no me importa el sentido. Fíjense que justamente multiplicar por -1 a B le cambió el sentido, pero no le cambió el módulo. Es el mismo módulo que el original, ¿sí o no? Bien, entonces si K vale 1 - 1, mantiene el tamaño, ¿sí o no? ¿Qué tiene que pasar para que agrande el tamaño? El valor absoluto de K tiene que ser mayor que 1, o sea que tendré que tomar K mayores que 1 o K menores que -1 sería, ¿sí? Y para que achique su tamaño, el valor absoluto de K tendría que ser menor que 1, o sea que tendrían que ser valores K entre -1 y 1, excluyendo el 0, obviamente, ¿sí? Y eso le recortaría el tamaño. Pero básicamente eso es lo que hace, ¿sí? En cuanto al dibujo, bueno, pongamos aquí. Si tienen hoja cuadriculada, háganlo de esta forma. Entonces yo voy a tomar, como para que sea más claro, 3 cuadraditos a la derecha, 2 hacia arriba. ¿Bien? Entonces ese es el vector U. ¿Bien? Si hago -1 por U, ¿qué va a pasar? Si hago -1 por U, va a quedar exactamente el mismo vector, pero con el sentido cambiado. Entonces aquí se me hace más fácil dibujarlo porque es el mismo, pero al revés. Este sería -1 por U, ¿sí o no? Bien, si lo multiplico por 2, si utilicé 3 cuadraditos a la derecha y 2 hacia arriba, sería el doble, ¿sí o no? Sería 6 y 4, voy a hacerlo así. Si lo multiplico por 2, sería 3, 6 y 2, 4. ¿Dibujé bien? 1, 2, 3, acá sería. Ahí está. Este sería 2 por U. Fíjense que tiene el doble del tamaño que el otro, ¿sí o no? Bien.
Y si lo dibujo por un medio, en este caso sí voy a necesitar acortar el otro, o lo dibujo por menos, multiplicado por menos un medio, voy a ponerlo aquí, lo voy a dar vuelta, y lo voy a cortar a la mitad, ahí. Fíjense que haciendo eso, bueno, ahí está el vectorcito, ese sería ¿cuánto? Si lo acorté a la mitad y lo di vuelta, ¿está multiplicado por cuánto? Por menos un medio. Bien, este es menos un medio de u. Bien, hasta aquí preguntas, dudas, ¿se entiende cómo funciona? Fíjense que todos esos vectores tienen la misma dirección, algunos comparten el sentido, es decir, el violeta y el verde comparten el sentido, el rosa, perdón, el celeste y el naranja tienen sentido opuesto a los otros dos, y tienen módulos distintos, ¿sí o no? ¿Qué módulo tiene cada uno? El celeste es mismo que el violeta, el módulo del verde es 2 veces el módulo del violeta, y el módulo del naranja es la mitad del módulo del violeta, ¿sí o no? Bien. Buenísimo. Eso respecto a lo que es el producto de un vector por un escalar. Eso también tiene propiedades que estas sí no las vimos en complejos. ¿Cuáles son las propiedades de esto? No sé si entran por aquí, no, por allá. Pongamos las propiedades del producto de un vector por un escalar. No sé si la profe les pide ponerlo en el práctico. Enuncie las principales leyes de un vector geométrico por un escalar. La palabra principal no haría falta porque son 5 y las vamos a enunciar a todas. Cite fuente bibliográfica. Bueno, fantástico. Son 5. ¿Cuáles son? Primera, ley de cierre. Bien. La ley de cierre, esto sería una ley de composición externa al fin y al cabo. Básicamente, ¿qué me dice? Que si multiplico un vector por un escalar, el resultado sigue siendo un vector, ¿sí? Bien, ley de cierre, básicamente eso. Después, ¿cuál tenemos? Distributiva, esa saldría de combinar esto con... bueno, ley distributiva sí hay, pero después pongamos otra primero. ¿Hay conmutativa? Sí, pero no es una propiedad en realidad, porque se pone el vector adelante, el escalar adelante del vector. Si lo pongo después, termina siendo lo mismo, pero no es una propiedad en sí, ¿sí? Se sobreentiende que tiene que dar, pero generalmente como está definido se pone el escalar primero y el vector después, se escribe de esa forma. Sí vamos a tener una ley asociativa mixta, que en el producto matricial tiene que haber salido, ¿sí o no? Ley asociativa mixta. Esta sí la vamos a presentar. ¿Qué me dice la ley asociativa mixta? Que si tengo dos escalares, la escribamos con color, yo tengo dos escalares, un escalar, estamos con K, le pongamos H. Si yo hago el producto entre H y K, H y K, por el vector U, esto va a dar lo mismo que hacer H por el producto entre K y U, es decir, me da lo mismo multiplicar primero K por U y después multiplicarlo por H, y aquí también vendría como la conmutativa, da lo mismo hacer K y hacer el H por U. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Ley asociativa mixta es más común verla en el producto matricial. ¿Me siguen con esto? ¿Y por qué estas propiedades se asemejan a las propiedades del producto de una matriz por un escalar? Porque el vector este como componentes, ¿qué es? Si yo lo pongo como componentes al vector, generalmente los vectores son columnas. ¿Eso qué es? Es una matriz, ¿sí o no? Es una matriz que tiene 3 filas y una columna. O sea que las propiedades que estamos enunciando aquí
son las mismas 5 que las propiedades del producto de una matriz por un escalar. ¿Se entiende? Ahí sale. Porque el vector puesto como componentes lo puedo ver como una matriz. ¿Bien? Buenísimo, tenemos eso. Después sí tenemos, dijeron, leyes distributivas. ¿Cuántas leyes distributivas son? ¿Una? ¿Dos? ¿Por qué dos? Bien, perfecto. Son dos leyes distributivas. Primero es ley distributiva respecto a la suma de escalares, ley o propiedad distributiva respecto a la suma de escalares. Todo esto está en los libros, pero bueno, prefiero explicarlo. De última, haremos una clase extra si hace falta. La propiedad está como la vería. Yo tengo una suma de escalares, es decir, h más k, multiplicado por el vector u, y esto va a dar lo mismo que hacer ¿qué cosa? H por u más K por U, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Es decir, distribuyo la suma de los escalares. Da lo mismo sumar los escalares y multiplicarlo por el vector que multiplicar cada escalar por el vector y luego sumar los resultados. ¿Me siguen con eso? Bien, perfecto. Vamos con la otra ley distributiva, que es la... Todas esas se podrían probar gráficamente, no lo voy a hacer si no vamos a perder muchísimo tiempo. La siguiente es ley distributiva respecto ¿a quién? ¿A la suma de quién dijeron por allá? A la suma de vectores. Que en este caso sería así. Tengo un solo escalar que le vamos a seguir llamando K y tengo la suma de dos vectores. Obviamente que para definir la propiedad habría que ser más formal, habría que decir quién es U y quién es B, o sea, sean U y B dos vectores, sea K un escalar perteneciente a los reales, bla, 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 es decir, ser mucho más formal. Pero bueno, para que se entienda, lo estamos desarrollando de esta forma, ¿sí? Y esto nos va a quedar igual a ¿cuánto? A K por U más K por B. También se la podría probar dibujando las flechitas y el escalar K, que básicamente, ¿qué me dice esto? Me dice que da lo mismo sumar los vectores y después aplicarle el escalonamiento K, es decir, el escalamiento, perdón, K, cuánto se modifica su tamaño, que modificar los tamaños de los sumandos y luego sumarlos, ¿sí o no? Bien, eso me dice esa ley distributiva. ¿Y cuál propiedad me está faltando? Bien, la existencia del elemento neutro. Existencia del elemento neutro. Fíjense que estas 5 propiedades, como dijimos, coinciden con las 5 propiedades del producto de una matriz por un escalar, ¿sí? No coincide ni con las 5 del producto matricial en sí, ni tampoco con la del producto de complejos. Son cosas distintas, ¿sí o no? Por ejemplo, la del producto de complejos aparecería la existencia del inverso, ¿sí o no? ¿Aquí existe inverso? De la misma forma que no vamos a dividir matrices, tampoco vamos a dividir vectores, o sea que aquí no aparece ningún tipo de inverso. Bueno, el elemento neutro, ¿quién es? ¿Qué escalar hace de elemento neutro? El, el número 1, exactamente. Yo multiplico un vector por el número 1 y fíjense que por la definición, si yo multiplico el vector por el número 1, la dirección se mantiene de por sí. El sentido, como 1 es positivo, mantiene el sentido de U. Y el módulo, valor absoluto de 1, mantiene el módulo. Luego, si mantiene la dirección, el sentido y el módulo, el vector es el mismo. Y luego tengo el elemento neutro, ¿sí o no? Bien, entonces, 1 por U es igual al vector U. Mantiene la dirección, el sentido y el
módulo. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas, dudas. ¿No? Perfecto. Entonces tenemos esa parte. Bien. Buenísimo. Y después dice el inciso C, que aquí está mal tipeado, corrijan en su cartilla. Dicen sean U y B vectores no paralelos. Ya vamos a ver qué quiere decir que sean paralelos. Encuentren los valores de X e Y de tal modo que W sea igual a 2P. Acá, y le pido disculpas a la profe porque no sé qué pasó, porque yo hice un control C, control V de esto a la cartilla y no sé dónde salió eso igual, y esa coma. Bueno, W es igual, aquí, acá acá va la U, este igual es un más, y ahí sí va eso. Es este, si quieren copiar, es el que está acá, es esto. Siendo W igual a esto. Y P igual a lo otro. Si quieren lo agrando un poquito, como para que se vea bien la parte que está marcada. ¿Ahí se ve bien? No sé si no se ve con eso de ahí. ¿Ahí se ve o quedó peor? No sé cómo se ve el contraste. ¿Ahí se ve mejor? Bueno, me avisan si lo copiaron, ¿sí? Porque, bueno, se lo tipié mal a la profe, lo debe estar viendo ahora, se enteró el lunes que se lo tipié mal, pero bueno, sí, estaba mal tipiado. Estaba mal tipiado. Si no, no tenía ningún sentido el ejercicio así como tal. Bien. ¿Corrigieron eso en la cartilla? Bueno, antes de pasar a ver eso, primero veamos. La cartilla menciona el tema de vectores no paralelos. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? ¿Cuando tienen qué cosa? Cuando tienen la misma dirección. No me importa el sentido que tengan, no me importa el módulo que tengan. Bien, entonces pongamos aquí ese concepto, vectores paralelos, como un título, pero bueno, no es gran cosa. Copio esto. Pongamos aquí entonces vectores paralelos y pongan abajito, no vamos a escribir gran cosa, pero bueno, diremos, esto voy a poner más chiquito, el tamaño de esto, 24. Bueno, entonces, diremos que dos vectores son paralelos entre sí, son paralelos entre sí, si tienen la misma dirección, ¿sí? Básicamente eso, sin importarme el sentido y el módulo. Y que tengan la misma dirección, ¿qué quiere decir? Recuerden que la dirección, ¿quién la daba? La dirección la daba la recta de acción, ¿sí o no? Entonces, los vectores paralelos, por ejemplo, esos cuatro vectores son paralelos, ¿sí o no? Porque son todos múltiplos de U, ¿sí? Recuerden que multiplicar por un escalar no cambiaba la dirección, luego son paralelos. Si yo le dibujo la recta de acción a esos cuatro vectores, esas cuatro rectas, ¿cómo son? Paralelas entre sí. Bien, de ahí viene el nombre, ¿sí? Dos vectores son paralelos si tienen la misma dirección, o sea, vamos a poner aquí, o sea, sus rectas de acción son rectas paralelas entre sí. ¿Me siguen con eso? Gracias. ¿Qué otra forma tenemos de denotar, de nombrar vectores paralelos? Recién dije una. Dijimos que estos cuatro vectores eran, ¿qué dije recién? Bien, pero dije otra palabra. Utilicé otra palabra, que la tiré así, quizá a la pasada, pero utilicé otra palabra. Mm, sí, pero esos vectores, el celeste, el verde y el naranja, ¿cómo se obtuvieron?
se obtuvieron a partir de U, multiplicando U por un escalar. O sea que son ¿qué cosa de U? Cuando yo multiplico algo por un número, lo que obtengo es ¿qué del original? Un múltiplo. Bien, los vectores son todos múltiplos entre sí, ¿sí o no? Entonces, otra forma de denotar, ¿sí? Otra forma de nombrar vectores paralelos es decir que son vectores múltiplos entre sí. Entonces, si yo hablo de dos vectores que son múltiplos entre sí, es porque son paralelos. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, copien y lo vemos. ¿Copiaron? Bien. ¿De dónde sale eso? Justamente de la definición, o sea, de cómo está definido el producto de un vector por un escalar. En esta parte de la definición, cuando defino la dirección, estoy definiendo vectores paralelos. Es decir, ¿qué estoy diciendo con eso? Que cada vez que multiplique un vector por un escalar, recuerden que la definición hemos pedido que k no valga 0. Entonces, cada vez que multiplico un vector por un escalar, obtengo un vector que mantiene la dirección del original, ¿sí o no? Luego son paralelos, ¿sí? Entonces, cuando yo hago k por u, este resultado es múltiplo de u y es paralelo a u. ¿Me siguen con eso? Y hay una tercera forma de nombrar vectores paralelos, que es la otra. Otra forma más, ¿cuál es? Es llamarlos colineales. Bien, si están en la misma recta de acción, están en la misma línea de acción. Recuerden que la recta es una línea recta, ¿sí o no? Entonces, si están en la misma recta de acción, están en la misma línea, vamos a decir que son colineales. Bien, otra forma más es llamarlos vectores colineales. Bien, entonces todo el concepto es el mismo. Vector para nosotros, que después cuando vayan a física, el tema de dónde se aplica el vector ya es distinto, porque si yo tengo una barra empotrada en el piso, no es lo mismo aplicar una fuerza aquí que le va a producir una torsión, es decir, si esto es una puerta, si yo tengo un portón, ¿dónde hago girar el portón? ¿Del borde o de la bisagra? ¿Dónde voy a hacer más fuerza? Si lo agarro de la bisagra, tiene que hacer mucha más fuerza para girarlo que si lo agarro del borde, ¿sí o no? Bueno, es lo mismo, no da lo mismo aplicarle la fuerza aquí que aplicársela aquí abajo, ¿sí o no? Bueno, eso lo van a ver bien en física o en las materias que tengan de mecánica, de estabilidad. Física hacen todos, y creo que salvo los químicos, los demás no se salvan de materias de estabilidad de este tipo de cosas, ¿sí? Industriales, los civiles obviamente, y los electromecánicos también, más que los industriales, van a ser materias de este tipo de cosas. Pero de física no se salva ninguno. ¿Bien? Pero para nosotros, que esto es abstracto, el vector aplicado aquí o aplicado allá nos da lo mismo. Entonces, para nosotros, vectores múltiplos, vectores paralelos, vectores colineales, es todo el mismo concepto, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a denotar entonces dos vectores paralelos? Pongamos aquí, sean U y B, ¿sí? Son paralelos múltiplos colineales. Si, ¿qué cosa? Si yo puedo encontrar un escalar K de tal forma que U sea igual a K por B. Básicamente es eso. Yo tengo dos vectores, yo quiero saber si son paralelos. Uno tiene que ser el múltiplo del otro. ¿Bien? Hasta ahí me van siguiendo preguntas, dudas. Buenísimo. Gente de Zoom, no sé si no les anda el chat, la verdad que no me dicen nada, pero bueno, me queda la intriga. Eso lo dejemos abierto, quizá nos sirva, no sé si vamos a ver ahora, pero fíjense que ya en el inciso C está trabajando por componentes.
No, no está trabajando por componentes. Bueno, ahí respondieron. Ah, bien, perfecto, gracias. Bien, hagamos el inciso 3 del ejercicio C antes de presentar álgebra vectorial eh, analítica, es decir, cómo se trabaja por componentes. Bueno, llevemos esto a la pizarra. Ya hicimos el inciso A. En vez de llevarlo de acá, me conviene llevarlo de aquí, ¿no? Bien, entonces esto lo pongamos ahí. Esto tiene que estar en negrita. Esto le falta un punto. Bien, bueno, ahí está. Bueno, mala mía, lo copié mal en el práctico, no sé qué pasó. Ah, y esto no va así. Esto tiene que ir acá. Ahí está. Bien. ¿Está igual? Bueno, ahora sí, lo copio. Bien, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí el inciso 3 bien copiado. ¿Y qué es lo que nos pide? Dice, sean U y B vectores no paralelos. ¿Qué quiere decir que sean no paralelos? Que uno no es el múltiplo del otro, tan simple como eso, ¿sí? Son paralelos, si quieren aquí, dado que todavía no copiaron esto, pongamos aquí la otra versión, sería son no paralelos o no son paralelos, que es lo mismo. No son paralelos. Si, ¿qué cosa? Si U es distinto de K por B. Aquí sería conveniente poner para todo K perteneciente a los reales. Es decir, yo tengo dos vectores y no hay forma de encontrar un escalar K de tal forma que uno sea el múltiplo del otro, digo que no son paralelos. Pero ¿cómo lo puedo ver gráficamente a dos vectores para que no sean paralelos? ¿Qué tiene que pasar para que dos vectores no sean paralelos? ¿Qué tienen que tener distinto de sus tres características? Tienen que tener distinta la dirección. El sentido no, porque no puedo hablar de mismo sentido de dos vectores, porque el sentido va de la mano con la dirección. Si una vez que fijé la dirección, me fijo si apunta por un lado o para el otro. Dos vectores pueden tener el mismo módulo, pero no ser paralelos. Tienen que tener distinta dirección. Y como la dirección la da la recta de acción, básicamente que dos direcciones sean distintas quiere decir que son dos rectas de direcciones distintas, o sea, dos rectas concurrentes, ¿sí o no? Bien, básicamente eso. Por ejemplo, aquí U y B claramente no son paralelos, ¿sí o no? Están en direcciones distintas. Aquí lo mismo, no son paralelos, no son paralelos. Estos son paralelos por cómo se armaron y así, ¿bien? Pero de esta forma lo tenemos de esa manera. Bien, entonces me dicen, sean U y B vectores no paralelos, encuentren los valores de X e Y de tal modo que W sea igual a 2P. Bueno, con W igual a eso lo voy a volver a copiar. W es igual a ¿cuánto? Fíjense que es X más Y menos 2 por U más X más 3Y por B. Bien, ese es el vector W. Y el vector que la profe llamó P es ¿cuánto? Es X menos Y menos 1 por U más 2X menos Y más 2 por B. Detalles. Fíjense que esto ya lo mencionamos y sé que el profe lo estuvo mencionando en la teoría. Estoy, por ejemplo, expresando el vector B como la suma de ¿esto qué es? Esto es un escalar, ¿sí o no? Un escalar por U más un escalar por B. Con lo cual el vector P, ¿qué podría decir que es de U y B? Combinación lineal. Es decir, fíjense, cuando yo sumo dos vectores, el resultado que obtengo es combinación lineal de los originales, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Sí, es combinación lineal de los originales. Aquí está apareciendo el concepto de
combinación lineal. Bueno, aquí me está pidiendo que W sea igual a 2P. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, vamos a poner W, lo vuelven a copiar. Esto es W. Y esto tiene que ser igual a 2 por P. Voy a poner aquí 2. Y acá volvamos a escribir P. Entonces, si quieren marquemos, todo esto es W. Todo esto es el vector W. Y todo este paréntesis es el vector P. Bien, perfecto. Tenemos eso. W igual a 2P. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué harían ustedes para avanzar con el ejercicio? Sí, pero le hagamos una otra cosa antes, que la podría haber hecho ya y no la hice. Decime más fuerte. Distribuimos el 2, lo podría haber hecho de entrada, ¿sí o no? Distribuyamos el 2. ¿Y dónde lo vamos a meter al 2? Este lo voy a copiar como está. X más Y menos 2 por U más X más 3Y por B igual, ¿dónde meto el 2? Adentro de los paréntesis. O sea que aquí me quedaría en el primer paréntesis 2X menos Y, perdón, menos 2Y, mala mía, menos 2Y menos 2. Y justamente, ¿qué efecto está haciendo? Va a multiplicar la longitud del primer vector por 2, ¿sí o no? Y aquí me va a quedar más ¿cuánto? Más 4X menos 2Y más 4 por B. ¿Sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien. Y tengo una igualdad de vectores. ¿Por qué la profe marca que U y B no son paralelos? ¿Por qué creen que marca eso? ¿Le afecta solamente su? Bueno, sería un poquito más profundo, pero la idea es esta, ¿sí? Porque me miran con cara rara, ¿sí? La idea es esta. Si U y B fuesen paralelos, ¿qué es lo que pasaría con el ejercicio? Lo que pasaría con el ejercicio es que habría que ver si no tiene solución o quedaría por otro lado, porque si U fuese igual a K por B, esto no lo marquen, pero si U y B fuesen paralelos, yo tendría que B sería igual a K por U, o como pusimos arriba, U igual a K por B, lo pongamos de esa forma. Si U y B son paralelos, yo tendría que, por ejemplo, U sería igual a K por B, ¿sí o no? Si fuesen paralelos. Entonces, ¿qué pasaría? Yo aquí haría esto, X más Y menos 2 por K por B, ¿sí o no? Y después metería el K aquí. K por X más K por Y menos 2K por B y lo sumaría con este, ¿sí o no? Y haría lo mismo de este lado y me quedaría una sola ecuación en función de tres variables, de X, de Y y de K. Y tendría infinitas soluciones, según lo que vimos en el práctico anterior, ¿sí o no? Entonces, como la profe marca que U no es lo mismo que K por B, aquí a los dos términos no los puedo agrupar, ¿sí o no? Son vectores en direcciones distintas. Entonces, para que los sumandos sean iguales, ¿qué tiene que pasar para que los dos sean iguales? Las componentes de quién tienen que ser igual a las componentes de quién, me dicen de vuelta. Las componentes, este vector tiene que ser igual con quién. Con el U del otro lado, ¿sí o no? Y para que sean iguales, ¿quiénes tienen que ser iguales? Los escalares, ¿sí o no? ¿Y eso por qué está pasando? Porque al no ser múltiplos, tengo que igualar las mismas direcciones con los escalares que multiplican. Porque básicamente, ¿qué está haciendo esto?
lo que está haciendo vendría por el lado de lo siguiente. Se los explico así gráficamente. Lo que yo tengo aquí es, esto no copian, es un vector u que se va a multiplicar por cierto valor y tengo un vector b. ¿Bien? Y evidentemente la suma que estamos obteniendo ahí es combinación lineal de ellos, es decir, es un múltiplo de u por un múltiplo de b. Voy a sacar esto así no se altera. Entonces la suma es un múltiplo de este, el múltiplo lo obtengo de esa forma, ¿sí o no? Y bueno, girando para otro lado también. Y el múltiplo de b se obtiene de esta manera. Lo giro por aquí y lo tengo ahí, ¿sí o no? Si la suma es este vector, no sé si se los mostré, creo que sí, cuando buscábamos llegar, ¿se acuerdan con el primer ejercicio que hicimos de práctico 3, que hicimos un archivo de GeoGebra, que yo les mostraba que había que llegar a cierto vector con los escalares? Bueno, aquí hay, y eso se puede probar después en el práctico 5, lo vamos a hacer, una única forma de sumar un múltiplo de u con un múltiplo de b para obtener el vector negro. Hay una única forma. Entonces, de ahí sale que necesito que los escalares en celeste coincidan. Ahora vamos a profundizar en el práctico 5 y que los escalares que estoy marcando en verde también coincidan entre sí. ¿Me siguen? Eso por el hecho de que están en direcciones distintas. Entonces, de aquí, ¿qué termino sacando? Igualando las componentes en celeste, ¿qué me queda? X más Y menos 2 igual a 2X menos 2Y menos 2. ¿Bien? E igualando las componentes en verde, ¿qué me queda? Me queda X más 3Y igual a ¿cuánto? A 4X menos 2Y más 4. ¿Qué hay que hacer después? Simplemente resolver el sistema. Si no es un sistema 2 por 2, simplemente se lo resuelve y listo. El ejercicio 4 en 5 minutos no lo hacemos ni de broma. ¿Alguna pregunta, duda de esto hasta aquí? ¿No? Buenísimo. Y ahora tomo asistencia y con eso terminamos por hoy. ¿Vamos a tener que hacer una clase extra de esto? Sí. Avanzamos hasta el ejercicio 3. Tenía previsto avanzar hasta el 6, o sea que nos demoramos un montón. Pero bueno, ya veremos después si esta parte que demora un poquito, después el miércoles después del ET la podemos avanzar un poquitito más rápido. Bien, hoy es 15 de abril. Bien, Barrio Nuevo, Bernabé. Ah, estoy poniendo cualquier parte. Sí, sí, mala mía, perdón. Ahí está, gracias. Cabana Juan, Cardoso Lucas, bien. Colqui Ronaldo, Delgadillo Alejandro, Flores Jonás. Ah, Delgadillo estaba en el chat, bien, perfecto. Ahí está, se me fue el resto de la gente, se me fueron, bueno. Flores Jonás, Juárez Maximiliano, Liendro Juan, Matorras Agustina, Melián Ignacio, Monasterio, bien. Peñalosa Jorge, Portales Miranda, Rivero Marcos, Romero Manuel, Salinas Paola, Tapia Leonel, Tapia Sofía, Tarques Cristian, Torres Martín, Ugarte Máximo,
Valencia, Leonardo. Villarreal, Álvaro. Yapura, Sofía. ¿Y a quién no nombré? Capaz que te pasó la tarde. ¿Cómo era tu nombre? Álvarez. Ávila. Mm. Eh, Te puso en la 9. Yo te diría que justamente lo vayas a hablar al profe ahora mismo como para decirle que ya solucionaste con dibujo, capaz que se enoja porque ya te puso en la 9, tenés que ponerte vuelta en la 3, pero, pero decir eso, ¿sí? Ok, Decir eso, no verlo ya mismo, ¿sí? ok. Chicos, ¿son de la otra clase? Yo todavía no terminé mi clase, ¿sí? Bien. Dejen que pare la grabación ya.